Hola, mi nombre es Edwin Rojas y junto a mis compañeros Gabriel Oladel, Samantha Filun, Vania Vera, hoy le hablaremos sobre la variabilidad genética en el sistema inmunológico. Nosotros nos basamos en el artículo que lleva por nombre Gene Expression Variability Across Cells in Species Shapes Innate Immunity. Una traducción más exacta del español sería la variabilidad de la expresión génica entre células y especies de forma a la inmunidad innata. Del autor Sachi Agai y todo su grupo investigativo que aparecen sus nombres en la diapositiva. Bien. Dentro de los diferentes tipos de respuestas inmunitarias encontramos la inmunidad innata. La respuesta inmune innata es un programa de defensa intrínseco de la célula, de forma analógica lo llamamos así, es decir, que el cuerpo realiza sin querer un contacto previo con el microorganismo, por tanto proporcionan al cuerpo una primera línea de defensa. El sistema regula rápidamente el alza tras la infección en la mayoría de los tipos de células. Actúa para inhibir la replicación del patógeno mientras señala la presencia del patógeno a otras células. De este método implica la modulación de varias vías celulares, incluidas la producción de citocinas antivirales inflamatorias, la regulación positiva de genes que funcionan en la restricción de patógenos y la inducción de la muerte celular. Posee dos características muy importantes: una rápida divergencia en el curso de la evolución eh, y una alta variabilidad de célula a célula, que parece no estar en acuerdo con la fuerte restricción reguladora impuesta a la respuesta inmune del huésped. La necesidad de ejecutar un programa bien coordinado y cuidadosamente equilibrado para evitar el daño tisular y las condiciones inmunitarias patológicas, pero ¿cómo se mantiene esta estricta regulación a pesar de la rápida divergencia evolutiva y alta variedad de la célula a célula? Esta sigue siendo una pregunta abierta, pero es fundamental para nuestra comprensión en la respuesta inmune innata y su evolución. Hoy hablaremos acerca de la evolución de este tipo de respuesta inmunitaria utilizando dos tipos de células diferentes, fibroblastos y fagocitos mononucleares, en diferentes clades de mamíferos desafiados con varios estímulos inmunes. En cuanto a los métodos, utilizamos cultivos de tejidos que se cultivaron fibroblastos dérmicos primarios. Estas células se originaron de hembras de cuatro especies diferentes, entre ellas la humano, específicamente con ascendencia europea, el macaco, ratón negro y la rata noruega marrón. Posteriormente las células se tripsinizaron. Seguido a esto, se contaron y se sembraron las células en placas de 6 pocillos, específicamente 100.000 células por pocillo aproximadamente. La estimulación de las células, que es el proceso en el que se busca activar el metabolismo celular para lograr que la célula trabaje por sí solo, fue logrado gracias a que se utilizó poli-IC, que es un ácido poliinosínico de alto peso molecular transfectado por lifectamine o lipofectamine, que es ampliamente utilizado en la biología molecular y celular, ya que este permite aumentar la eficiencia de la transfección del ARN-ADN plasmídico en cultivos celulares in vitro por la lipofección. También se hizo un simulacro de introducción del material genético externo llamado transfección de lipofectamine y se estimuló con interferones durante 8 horas o se dejaron algunos sin tratamiento. Las estimulaciones con interferón se utilizaron como control para estudiar cómo los genes regulados positivamente en la ola secundaria de respuesta inmune innata divergen entre las especies. La secuenciación del ARN a granel y la preparación y secuenciación de bibliotecas para análisis transcriptómico en masa se cultivaron en paralelo individuos de diferentes especies y se estimularon con dsRNA, que esto es un virus ARN bicatenario de cadena doble en su genoma, y también con IFNB, que es el interferón beta 1A, que es una citosina, y cada uno con sus respectivos controles, por supuesto. En total se utilizaron muestras de 6 humanos y 6 macacos, y 3 ratones y 3 ratas. En cuanto a la preparación de secuenciación de bibliotecas, se cultivaron y estimularon muestras de 3 individuos de cada una de las 4 especies, como lo describimos anteriormente, y en paralelo a las muestras recolectadas para ARN a granel sequence, después de la estimulación, la muestra se reticuló en formaldehído, el cual se inactivó mediante la adición de glicina, y luego las células se sedimentaron a 4 grados centígrados, se lavaron 2 veces y posteriormente se enfriaron con hielo y se congelaron con nitrógeno líquido. En cuanto a la secuenciación del ARN unicelular, para, para la secuenciación de células individuales, que esto es un conjunto de técnicas utilizadas para determinar el orden de los nucleótidos en el ADN o ARN de células individuales, se realizaron dos réplicas biológicas diferentes. Y cada réplica tiene un individuo de cada una de las 4 especies estudiadas. Se utilizó un curso temporal de estimulación de ARN bicatenario de 0, 4 y 8 horas en una réplica, mientras que en una segunda réplica incluyó un curso temporal de 0, 2, 4 y 8 horas. La preparación de las bibliotecas a partir del ARN completo de células individuales y secuenciación. A estas placas se le clasificaron y se agregaron cebador oligo de T a cada pocillo, y la transcripción inversa y el PCR se realizaron siguiendo el protocolo original de 25 ciclos de PCR.
y se prepararon así las bibliotecas de ADN. Con respecto a los métodos computacionales se evaluaron los siguientes puntos. En primer lugar, la divergencia de respuesta entre las especies. Para las muestras de RNA sequence a granel, la secuencia adaptador y las bases de puntuación de baja calidad se recortaron primero utilizando el Trim-Galore. Luego se mapearon las lecturas recortadas y se cuantificó la expresión génica utilizando Salmon. Cada muestra se asignó al transcriptor anotado en su especie respectiva, por supuesto. Sobre la conservación y la divergencia en respuesta, en cuanto a la doble filogenia basada en el cambio, se compararon el cambio general de la en respuesta al tratamiento, tanto el tcRNA como el IFNB, entre par de especies, calculando la correlación de Spearman del cambio de pliegues en respuesta al tratamiento en todos los ortólogos 1 a 1 que se expresaron en al menos una especie. En cuanto a la cuantificación de la divergencia de la expresión génica en respuesta al desafío inmunológico, para cuantificar la divergencia transcripcional en la respuesta inmune entre especies, nos enfocamos en 9.753 de los genes expresados que tienen ortólogos anotados en las 4 especies, de los cuales solo 955 genes se expresan diferencialmente en humanos en respuesta al tratamiento con el virus ARN bicatenario. Definimos una medida de divergencia de respuesta, calculando la diferencia entre las estimaciones de cambio de veces entre ortólogos. Esta medida tiene en cuenta la estructura de la filogenia y proporciona una medida relativa de divergencia de la respuesta a todos los genes. Bueno, en la mayoría de los análisis posteriores nos vamos a centrar en los 955 genes, en donde se dividieron basados en cuartiles, en genes con divergencia alta, media y baja. Después, la comparación de la divergencia de respuesta entre diferentes grupos funcionales para comparar las tasas de divergencia entre conjuntos de genes que responden al virus ARN bicatenario que tienen diferentes funciones en la respuesta inmune innata, se dividieron los genes en los siguientes grupos funcionales. Primero, agrupamos los genes por funciones moleculares anotadas, en donde se subdividen en sensores virales, citocinas, quimiosinas y sus receptores, factores de transcripción, moduladores de cromatina, quinasas y fosfatas, ligasas y deubiquitinasas y otras enzimas. Los valores de respuesta de divergencia de estos subconjuntos funcionales se compararon con el grupo completo de 955 genes que responden al virus ARN bicatenario. Después agrupamos los genes por procesos biológicos que se sabe que son importantes en la respuesta inmunológica, que son defensa antiviral, apoptosis y regulación inmunológica. La distribución de los valores de divergencia de respuesta para cada uno de los grupos funcionales se comparó con la distribución de la divergencia de respuesta de todo el conjunto de genes de respuesta al virus ARN bicatenario. Después, en el análisis de conservación de marcas de cromatina activa se dividió en tres: la alineación, el análisis secuencial y el control de calidad, o read mapping, como le dicen. En la alineación, en las 4 especies eliminamos el cromosoma Y, y en el caso del ser humano también eliminamos todos los cromosomas de haplotipos o locus alternativos. Después de la alineación, un software, SAMTools, eliminó las lecturas mapeadas con poca confianza y emparejadas incorrectamente. En cuanto al análisis de la secuencia del promotor, se definió que los genes tenían una caja Tata si tenían una coincidencia significativa con la matriz de caja Haspar-Tata en los 100 pares de bases de su punto de inicio de la transcripción por la región FIMO66, con la configuración predeterminada. Observamos que solo 28 de los 955 genes de respuesta al virus ARN BC tenían un motivo de caja Tata coincidente en la región dada de FIMO66. En el read mapping y control de calidad de el ARN de longitud completa, la expresión génica se cuantificó de una manera similar a la cuantificación para las bibliotecas transcriptómicas en masa descritas anteriormente. Las células de baja calidad se filtraron utilizando criterios de control de calidad o condiciones que deben cumplir. Análisis de variabilidad de célula a célula.
Bueno, para cuantificar la variabilidad biológica de célula a célula de un gen, hemos aplicado el enfoque de distancia a la mediana, que calcula la variabilidad en la expresión génica. Este procedimiento se realizó para filtrar genes que muestran niveles más altos de variabilidad técnica entre muestras debido a la baja expresión. En segundo lugar, para tener en cuenta el nivel de expresión génica, la variabilidad observada de célula a célula de cada gen se compara con su variabilidad esperada basada en su expresión media en todas las muestras y en comparación con un grupo de genes con niveles similares de expresión media. Después, en el análisis de interacción huésped-virus, se dividieron los 955 genes en respuesta al virus en conjuntos de genes con interacciones conocidas y no conocidas. Resultados. Resultados de la divergencia transcripcional en la respuesta inmune. Recapitulando primero, se estudió la respuesta transcripcional de los fibroblastos a la estimulación del dsRNA en las 4 especies. Se generaron datos de secuenciación de RNA a granel para cada especie después de 4 horas de estimulación, junto con los controles respectivos. En todas las especies se observó una rápida regulación positiva de los genes antivirales e inflamatorios esperados después del tratamiento con dsRNA. Centrándonos en los ortólogos 1 a 1, se realizó un análisis de correlación entre especies y observamos una respuesta transcripcional similar, la cual tiende a estar más fuertemente correlacionada entre especies estrechamente relacionadas. Se caracterizaron las diferencias en respuesta al dsRNA entre especies para cada gen utilizando datos transcriptómicos en masa entre especies, mientras que algunos genes como el NFK, las subunidades REL-B y NFKB2 tienen una respuesta similar en todas las especies, otros genes responden de una manera diferente entre los clados de primates y roedores. Para cuantificar la divergencia transcripcional en las respuestas inmunes entre especies, nos enfocamos en genes que se expresaron diferencialmente durante la estimulación. Para simplificar, nos referimos a estos genes durante todos los resultados como genes sensibles. En este análisis estudiamos el subconjunto de estos genes con ortólogos 1 a 1 en las especies estudiadas. Hay 955 genes de este tipo en fibroblastos humanos estimulados con dsRNA. Definimos una medida de divergencia de respuesta calculando las diferencias entre las estimaciones de los cambios de pliegue teniendo en cuenta la relación filogenética. Para análisis posteriores dividimos los 955 genes que correspondían en fibroblastos en 3 grupos en función de su nivel de divergencia de la respuesta. 1, los genes que responden a dsRNA con alta divergencia. Después tenemos en el grupo 2 genes que responderán a dsRNA de baja divergencia y después tenemos en el grupo 3 los genes que van a responder con una divergencia intermedia. Con respecto a la arquitectura promotora de genes divergentes, se probó si la divergencia en la respuesta transcripcional se refleja en la conservación de la función y secuencia del promotor, usando chipset que perfila las marcas de histonas activas en los fibroblastos de todas las especies. Se observó que la presencia de la marca H3K4ME3 en regiones promotoras de genes altamente divergentes está significativamente menos conservadas entre humanos y roedores que entre los promotores de genes poco divergentes. Posteriormente se usaron los PICs de chipset de H3K4ME3 humano para definir regiones promotoras activas en los genes sensibles de los fibroblastos humanos. Mostramos que la densidad de los motivos de unión al factor de transcripción en las regiones promotoras activas de los genes altamente divergentes es significativamente mayor que en los genes poco divergentes. Curiosamente, al comparar la conservación de las regiones promotoras centrales versus los genes de respuesta de dsRNA poco divergentes, observamos que los genes que divergen mucho en respuesta muestran una mayor conservación de la secuencia en esta región. Esta discordancia puede estar relacionada con el hecho de que los promotores de genes altamente y poco divergentes tienen arquitecturas distintivas asociadas con diferentes limitaciones en la evolución de la secuencia promotora. En particular, los promotores que contienen elementos de la caja Tata tienden a tener la mayoría de sus elementos reguladores en regiones inmediatamente por arriba del sitio del inicio de la transcripción. Por lo tanto, se espera que estos promotores estén mucho más conservados. Lo contrario es cierto para los promotores CGI. De hecho, encontramos que las cajas Tata están asociadas con una mayor divergencia transcripcional, mientras que los genes con CGI divergen más lentamente en fibroblastos. Por lo tanto, una arquitectura promotora enriquecida con cajas Tata y agotada de CGI se asocia con una mayor divergencia transcripcional.
También tenemos que las citocinas divergen rápidamente en la respuesta inmune. Se planteó si las diferentes clases funcionales entre los genes sensibles se caracterizan por diferentes niveles de divergencia transcripcional. Para ello se dividió en categorías en función de su función, como citocinas, factores de transcripción o quinasas, o en los procesos en los que se sabe que están involucrados, como en la apoptosis y en la inflamación. Observamos que los genes relacionados con la defensa celular y la inflamación, sobre todo las citocinas, quimiosinas y sus receptores, tienden a divergir en respuesta significativamente más rápido que los genes involucrados en la apoptosis o en la regulación inmune. Observamos que las citocinas también tienen un rango transcripcional más alto en respuesta al desafío inmune. La regresión del cambio de veces de la estimación de divergencia se da como resultado la reducción de la divergencia relativa de citocinas versus otros genes sensibles, pero la divergencia sigue siendo significativa. Variabilidad de célula a célula en la respuesta inmune. Para estudiar la heterogeneidad de la expresión química en células individuales se realizó RNA-seq de una sola célula en todas las especies en curso de tiempo después de la estimulación inmunológica. Estimamos la variabilidad de la célula a célula cuantitativamente utilizando una medida establecida para la variabilidad. Se encontró una tendencia clara en la que los genes que son altamente divergentes en respuestas entre especies también son más variables en expresión a través de células individuales dentro de una especie. La relación entre la divergencia rápida y la alta variabilidad de células es válida en los genes que responden al dsRNA 955 en los fibroblastos. Esto se puede observar en los puntos de tiempo de estimulación y en diferentes especies. Hemos analizado en profundidad la relación entre la divergencia transcripcional y la variabilidad célula a célula mediante el uso de estimulaciones adicionales y diferentes enfoques experimentales y computacionales. Posteriormente examinamos la relación entre la presencia de elementos promotores y la variabilidad de un gen de célula a célula. Observamos que los genes que se predice tienen una caja tata en su promotor que tiene una variabilidad transcripcional significativamente mayor, mientras que los genes GSI tienen una variabilidad menor, de acuerdo con los hallazgos previos. Por lo tanto, la variabilidad transcripcional entre las células como la divergencia transcripcional entre especies están asociadas a la presencia de elementos promotores específicos. En la variabilidad transcripcional de citocinas comparamos la divergencia de respuesta entre especies con la variabilidad transcripcional de célula a célula de tres grupos de genes sensibles con diferentes funciones: citocinas, factores de transcripción y quinasas. En contraste con las quinasas y los factores de transcripción, muchas citocinas muestran niveles relativamente altos de variabilidad de célula a célula y se expresa solo en un pequeño subconjunto de células. Esto se había informado anteriormente. Aquí observamos altos niveles de variabilidad de expresión entre células para citocinas de varias familias diferentes. La variabilidad de citocinas de célula a célula permanece relativamente alta en comparación con las quinasas y los factores de transcripción durante el transcurso de tiempo de 2, 4 y 8 horas después de haber sido estimulados. Por tanto, la alta variabilidad de las citocinas y su expresión en una pequeña fracción de células estimuladas en todos los puntos hace que se conserven evolutivamente. Observamos que las citocinas tienden a coexpresarse en las mismas células, lo que aumenta la posibilidad de que su expresión esté coordinada. También identificamos genes cuya expresión se correlaciona con citocinas en fibroblastos humanos y demostramos que sus otórgalos se coexpresan significativamente con citocinas en otras especies. El panorama evolutivo de la inmunidad innata. Se ha demostrado que muchos genes inmunes, incluidas varias citocinas con sus receptores, evolucionan rápidamente en secuencia de codificación. Sin embargo, no se sabe cómo la divergencia de la secuencia de codificación se relaciona con la divergencia transcripcional en los genes inmunes innatos. Se utilizaron 955 genes que responden a dsRNA en fibroblastos. Evaluamos la secuencia codificante y la evolución en tres subconjuntos de genes: medios, bajos y altamente divergentes. Comparamos la velocidad a la que los genes evolucionaron en su secuencia de codificación con la divergencia de sus respuestas, considerando una relación entre sustituciones no sinónimas y sinónimas. Observamos que los genes que evolucionan rápidamente en la respuesta transcripcional tienen una mayor divergencia en la secuencia de codificación, o sea que tienen valores más altos de sustituciones no sinónimas y sinónimas que los genes que responden a dsRNA, con una baja divergencia de respuesta. Se ha observado una rápida duplicación y pérdida de genes en varios genes inmunes importantes y se cree que son el resultado de la presión impulsada por patógenos.
Por tanto, hemos probado la relación entre la divergencia de un gen en respuesta y la velocidad a la que la familia del gen se ha expandido y contraído en el curso de la evolución de los vertebrados. Encontramos que los genes que responden a dsRNA transcripcionalmente divergente tienen tasas más altas de ganancia y pérdida de genes y en consecuencia también son evolutivamente más jóvenes. Estos resultados sugieren que los genes que responden a dsRNA transcripcionalmente divergentes evolucionan rápidamente a través de varios mecanismos, incluida la baja evolución de secuencia de codificación y mayores tasas de pérdida de genes y eventos de duplicación. Estos tienen menor interacción de proteínas con otras proteínas celulares. Se investigó la relación entre la divergencia transcripcional y las interacciones con las proteínas virales mediante la compilación de conjuntos de datos de interacciones conocidas entre el huésped y el virus en humanos. Curiosamente, los genes sin interacciones virales conocidas tienen una mayor divergencia de respuesta que los genes con interacciones virales. Además, la divergencia transcripcional de los genes a los que se dirigen los inmunomoduladores virales, que son proteínas virales que subvierten el sistema inmunológico del huésped, es aún menor. Estas observaciones sugieren que los virus han evolucionado para modular el sistema inmunológico al interactuar con proteínas inmunes que están relativamente conservadas en su respuesta. Las citocinas evolucionan rápidamente a través de varios mecanismos evolutivos y tienen una mayor variabilidad transcripcional entre las células. Por el contrario, los genes que participan en la regulación de las respuestas inmunitarias, como los factores de transcripción y las quinasas, están más conservados y son menos heterogéneos entre las células. Estos trabajos nos indicaron que estas dos características están asociadas con una arquitectura promotora similar, enriquecida con cajas Tata sin CGI. Necesitamos destacar que dicha estructura promotora también se encuentra asociada con la alta gama transcripcional de genes durante la respuesta inmune. Esto nos indica que los cambios transcripcionales entre las condiciones, especies y células individuales están todas relacionadas mecánicamente con las mismas características del promotor. Tenemos el caso de las levaduras, donde las cajas Tata están enriquecidas con promotores de genes con genes relacionados con el estrés, mostrando una rápida divergencia transcripcional entre las células y una alta variabilidad de expresión. Esto nos entrega analogías interesantes entre la respuesta al estrés inmunológico entre la levadura y los mamíferos. Ambos sistemas estuvieron expuestos a cambios continuos durante la evolución. Los genes implicados en la regulación de la respuesta inmunitaria, como los factores de transcripción y las quinasas, están relativamente conservados en su respuesta transcripcional y pueden tener restricciones funcionales y regulatorias más fuertes debido a su limitada capacidad de evolucionar. Esto puede ser utilizado a favor de los patógenos para destruir el sistema inmunológico. Finalizando, destacamos nuevamente el sistema inmunitario innato, o también llamado primera línea en la defensa contra los patógenos, en el que las células producen una respuesta inmune innata que cuentan con un factor importante y que son muy importantes y muy variables de una célula a otra. Presenciamos una respuesta realmente poderosa por parte de la célula, pero al mismo tiempo presenta una alta precisión y es sumamente cuidadosa mediante acciones perfectamente controladas. Ya que se debe evitar cualquier pronóstico autolesionante. Por ello, es tan difícil comprender cómo, a pesar de tantas limitaciones, la evolución ha moldeado de manera tan prolija la inmunidad innata. En este sentido, en el presente trabajo se caracterizó la divergencia transcripcional entre las especies estudiadas y la variabilidad de expresión entre las células de esta, mediante el uso de transcriptomía masiva y también unicelular. Enfrentados a estímulos inmunes, pudieron revelar una arquitectura sorprendente de la respuesta inmune innata. Los genes que divergen transcripcionalmente, incluidas las citocinas y las quimicinas, varían entre las células y tienen diferentes estructuras promotoras. Por otra parte, los genes que están implicados en regular la respuesta, como son los factores de transcripción y las quinasas, se conservan entre especies y tienen una baja variabilidad de expresión de célula a célula. Los científicos proponen que este patrón de expresión es único y que se puede observar en todas las especies y en las diversas condiciones. Todo esto gracias a la evolución analógicamente comparando un sistema de ajuste fino produciendo una respuesta equilibrada pero eficaz. Muchas gracias.